El presidente del gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según nos estén viendo por el mundo. Bienvenido, bienvenido. Un placer estar aquí. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, que debe ser la entrevista más oportuna que yo he hecho en los últimos años, porque sabemos todo lo que ocurrió el miércoles, entonces es un privilegio uno poder hablar con una personalidad del periodismo iberoamericano, pero también el conocido, reconocido como el señor de los debates. Pocos periodistas de Iberoamérica tienen la experiencia, la formación de un Manuel Campo Vidal, que decir, recordar, ya lo dije, pero se repite, que es un alto académico de la comunicación política, entre otras luces. Entonces, para mí es un privilegio personal, profesional. Muchas gracias. Esta entrevista posterior al gran debate de la historia democrática dominicana. Bienvenido. Un placer. Bien. Aquí estamos. Bueno, su evaluación, le entro directamente. Sí. Su evaluación, usted vio los debates, el debate sí. Sobre todo. ¿Qué le pareció? Pues sinceramente yo creo, más allá de que el debate estuvo bien, y estuvo muy bien y podemos entrar en detalles, que ese debate marca un antes y un después en la historia electoral de la República Dominicana, como ha sucedido en todos los países. Así que el 24 de abril del 24 sí. Yo me lo veía, estaba ya en el país, efectivamente, y estaba vinculado, obviamente, al debate, pero lo veía pues como aquel 24 de mayo del 93, que yo tuve la inmensa suerte de hacer el primer debate en España, en aquel caso entre Felipe González y José María Aznar. Y luego viene de un modo distinto, porque probablemente decisiones políticas que se tomen más tarde tendrán que ver con cuidado, que aquí va a haber un debate. Exacto, un poco esa parte. ¿Cómo afecta, para bien o para mal, la cultura del debate cuando llega esos debates ya y se institucionalizan? Los efectos positivos sí. De esto. Yo creo que por su experiencia, claro. Un debate siempre es para bien, porque gana la ciudadanía, porque puede elegir quién va a dirigir mi país. Claro. Lo plantea el profesor Alan Schroeder, yo creo que con todo acierto, un buen amigo norteamericano que ha investigado debates en 65 países en el mundo, y él no hace los debates, pero investiga los debates. Vino a verme a España, hemos dialogado y mantenemos Ahora conversaré con él sobre el debate en Dominicana, porque es una nueva aportación, ¿no? Sí. Al ámbito del mundo de los debates que antes no teníamos, y es una referencia. Pero lo que quiero decir con esto, él plantea, miren, no es una esgrima dialéctica, está equivocada la metáfora, es una selección de personal. Así que se sientan las personas frente al televisor y dicen, yo contrato a este señor, a este o a este, para que sea el CEO, el director general de la empresa República Dominicana Sociedad Anónima. Y lo contrato con una moneda que es la moneda de mi voto. Y sumando las monedas de muchos otros ciudadanos decidiremos si el país lo va a dirigir Leonel, si lo va a dirigir el presidente Luis Abinader, actual, sí. O si lo va a dirigir Abel Martínez. Por lo tanto, es una selección de personal. Lo que quiero decir con esto, Pablo, es que pensando en sus vicepresidentas, por ejemplo, a lo mejor cuando se tomaron las decisiones, permíteme que introduzca esto, no sabían que habría un debate. Si lo hubieran sabido, a lo mejor no hubieran elegido a las mismas personas o le hubieran dado más relevancia a algunas de las que eligieron. No porque sean mujeres, sino porque ha coincidido que las vicepresidentas eran mujeres, digamos, en este caso. Quiero decir que la historia electoral será distinta porque todo el mundo tendrá que pensar en los candidatos, pero cuidado, que tiene que ir a un debate. Y cuidado, que ahí podemos retroceder. Introduzco, no sé si es digamos, muy intencionado esto, pero lo veo así. Bueno, sobre todo porque ahí podíamos señalar a la que ha sido la gran sorpresa. Uno la conocía en términos de lo que es el medio periodístico político, sí, pero a nivel nacional no se sabía quién era Soraima Cuello. Claro. Entonces, de repente, tenemos 4 años mirando a Raquel Peña ejercer de vicepresidente y hemos visto sus luces. Ahora, la luz que no se conocía
y gracias a ese debate, hoy el PLD tiene un personal, como tú, para seguir en la misma línea, un personal que antes no tenía esa valoración del pueblo dominicano. Ese es uno de los tantos efectos positivos. Por ejemplo ese, ¿no? Yo también conocí a Soraima y me pareció una persona muy solvente a todos los efectos y excelente comunicadora, además tenía un programa de radio, etcétera y tal. Pero el conocimiento del Estado que demostró en su cabeza y que en cualquier conversación que la conocemos aflora, no por exhibición, sino porque lo conoce, es algo que realmente fue una revelación en el debate. Yo no me he encontrado a nadie que dijera, esta señora no fue la mejor en el debate, o a lo mejor alguno dice, bueno, pero en fin, hace otro tipo de consideraciones. Por lo tanto, elecciones futuras tendrán que ver con pensar a quién pongo, con cuidado, porque tiene que haber un debate, vale para una senaduría, vale para un alcalde. Yo creo que República Dominicana llega tarde a los debates, pero entra con una fuerza tan impresionante que entre lo que ha hecho Ángel, lo que ha hecho el CODES, que ha sido muy importante, 18, 19 debates en distintas provincias, lo que han hecho universidades, Comunicaribe, lo que hemos empujado tantas personas, tú entre ellos, yo fui al programa de María Isela Álvarez para lo mismo, etcétera y tal, es el resultado de una gran victoria democrática, el que República Dominicana entre tarde, pero con esta fuerza en los debates, y creo que eso en el futuro, no solo por el del día 24, que es determinante, va a marcar la diferencia. Pero déjeme hacer un acto de justicia con mi profesor Manuel Campo Vidal, porque no es cosa de 2 meses, hace ya unos buenos meses, quizás un par de años, que uno ha estado en contacto con Manuel Campo Vidal, que ha estado asesorando, dispuesto siempre a escuchar, a aconsejar, a aconsejarnos, siempre ha estado abierto a esta experiencia que no se compra en la farmacia de la esquina, ¿no? Entonces creo que un acto hago una parte en la entrevista para hacerte este reconocimiento de que has demostrado ser un gran amigo de la República Dominicana y específicamente de la democracia dominicana. Así que quede eso, que quede eso claro. Muy amable, pero así lo siento. Este es un gran país. Sois muy buena gente, no solamente es un país bello, no, sois muy buena gente y realmente en la política faltaban los debates. Yo colaboré también a que se hicieran los debates en Chile, porque así me lo pidieron, después del impacto del de España. Estuve haciendo una conferencia en la Universidad de Valparaíso. Me invitaron personalmente a presenciar el debate cuando finalmente se hizo. En Chile volví ahí, ayudé en México también, hemos ayudado en otros países, pero realmente en República Dominicana parecía hace unos meses que no, pero creo que entre todos, y por eso no es solo una organización, no le quito mérito a Ángel, solamente digo que hay mucha más gente que tiene mérito, porque es el resultado de muchos vectores para que al final se cree el clima y se llegue a un punto decisivo, que es que el presidente de la República actual, que no necesitaba el debate, lo acepta. Es común, y yo le quiero... en tu experiencia, perdón que te interrumpo, pero es común que un presidente que duplica intención de voto a los adversarios y todo debate es un riesgo, y no les gusta a los políticos, porque a los políticos lo que más les gusta es controlar el escenario, y un debate no te permite eso. No es común, no es común. Yo, con toda sinceridad, ¿por qué conseguimos hacer un debate en España en 1993 entre Felipe González y José María Aznar? Pues porque Felipe González, que había ganado por mayoría absoluta en el 82, la renovó en el 86, prácticamente también en el 89, pero venía bajando. Y en un momento determinado dijo, yo con este debate remonto, aguanto y consigo continuar 4 años o 3. La verdad es que así sucedió, pero por eso aceptó el debate también, porque venía declinando. No es el caso de Luis Abinader, Tengo que decir que Zapatero, años después, tampoco necesitaba el debate y lo aceptó, y así sucesivamente. No es normal, hay quien lo hace. Y en todo caso, yo creo que es una contribución a la democracia. Es una contribución a la democracia y además, déjame decirte, visto desde fuera, lo aceptó Luis Abinader sabiendo que tenía ahí un gran debatidor y una persona con una extraordinaria capacidad comunicativa, que es Leonel Fernández. Lo que habla es Leonel Fernández. Un mérito más. Tiene más mérito, digamos, todavía. Pero en todo caso, eso se ha producido. Yo creo, sinceramente, quiero desclasificar aquí una información. Yo tuve la oportunidad de hablar con Luis Abinader el año anterior, a la altura del mes de abril,
cuando entregábamos aquí, junto con S&N, junto con Alicia Ortega y Fernando Hasbún, entregábamos los premios de la Asociación Iberoamericana Informativa Latinoamericana. Yo soy el presidente del jurado de estos premios en mi calidad de presidente que fui de la Academia de Televisión de España. Y tuvimos oportunidad de hablar unos minutos yo personalmente con Luis Abinader. No lo vi interesado en los debates, faltaba un año. Y luego, entre todos creamos un clima y él lo aceptó. Lo digo como reconocimiento. Pero al final dijo, vamos a hacer esta contribución. Y yo creo que eso, alguien me dijo, pero puede perder en el debate, siempre se puede perder en un debate, estoy de acuerdo contigo, tiene un riesgo. Pero yo creo que él ya había ganado puntos en el momento que lo acepta. No, y acepta en un momento donde las cosas no estaban claras. Por ejemplo, el 2 de mayo del año, ahora va a ser un año, él fue al programa inaugural de nuestro espacio matutino que tenemos junto a Cristian Jiménez. Y en esa entrevista, él dejó claro, no, yo voy. Y faltaba un año, que han pasado 11 meses y varios días, que no se sabía. Ya ahora las cosas le van muy bien. Pasemos revista a los tres protagonistas, su estilo, una valoración de Leonel, de Luis y de la noticia del que menos conocíamos en debates era a Abel Martínez. Sí. ¿Qué les parece? Bueno, todos sabíamos que Leonel Fernández es una persona no solamente de una gran cultura, sino también de una gran capacidad comunicativa, ¿no? Y además yo sé que él prepara metódicamente las cosas, ¿no? Se le podría aplicar lo de Churchill, he preparado meticulosamente esta improvisación, cuidado, él no va ahí, digamos, a ver qué me sale, aunque tiene para que le salga, digamos, pero no, lo prepara mucho. Bueno, yo creo que él estuvo muy bien, claramente desde el punto de vista técnico. Tiene una capacidad de comunicación que eso no lo improvisas, ni lo haces con unos cursos. Quizá al principio entró en una ensalada de excesivos porcentajes, y los porcentajes siempre ahuyentan y tal, claro. Pero yo lo vi luego entrar en materia, estuvo bien. Es verdad que tenía una mirada, lógicamente, al pasado, cuando yo llegué en el 96, luego cuando en el 2004, en el 2004 no porque fui Hipólito, pero bueno, en otros momentos, etcétera. Pero hombre, yo creo que desde el punto de vista técnico, todo el mundo tiene que reconocer que el debate ya prometía, porque teníamos una persona que iba a hablar, francamente, muy bien, y habló. ¿Y hasta qué punto influyó? Sabe que el presidente Fernández es muy maestro, muy profesor, o sea, una persona que no da una opinión por darla, sino que siempre presenta un contexto, una especie de marco teórico, dicen ustedes, los académicos. No, entonces yo sentí, corrígeme, ayúdame, que al inicio él fue el Leonel de siempre, que necesita el contexto, y se dio cuenta de que ese minuto y medio no le iba a permitir. Hizo el crossover muy bien. Eso es, si lo miramos en términos de eficacia, pero bueno, esto no son matemáticas tampoco, ¿no? Pero bueno, no es una ciencia pura, no es una ciencia exacta. Pero yo diría que eso se produjo, yo también lo aprecié como lo viste tú, y luego se fue a ser mucho más eficaz. Pasamos a la comunicación más eficaz. Los mensajes eran claros y oportunos, ¿no? Claro. No se abusó de las estadísticas. Yo creo que en exceso abusaron los tres. Los tres, ¿verdad? Y yo creo que los porcentajes, y además, fíjate, como además hacían referencia a lo que pasó en 2004 y en 2012 y en 2008 y hacían referencia a números, se mezclaban los números de los años con los números de los decimales, que además eran siempre 3,4 y eran 4,2 y así sucesivamente. Y eso yo creo que a veces, desde el punto de vista auditivo y televisivo en general, hace bajar un poco, calan mucho más las ideas, aunque te apoyes en un porcentaje, pero no en varios. Aunque eso facilitó la decencia que predominó y las buenas formas que hubo en todo el hecho de que los tres estén más o menos en la misma línea ideológica, son partidos de centro derecha, conservadores, eso le quitó un poquito de naiboa, de gusto, es un poco del espectáculo que se espera de todo, porque hay que recordar ese Aznar Felipe. Bueno. Vaya. Estremece recordarlo casi. Sí. Me dice, ¿usted qué sentía allí en medio? Hombre, es un gran método para adelgazar también, ¿no? O sea que eso es así. Bueno, yo creo que los tres querían hacer un gran debate y lo hicieron. Los tres querían mostrar un gran respeto y lo mostraron, porque la televisión lo amplifica todo.
si una persona es maleducada, resulta grosera en la pantalla. Si una persona es muy simpática, resulta divertida en la pantalla. O y tiene así una mala noche, sucesivamente. como ocurrió a uno de los... Bueno, le puede suceder en un momento determinado a una Le ocurrió persona al candidato de Santiago. y se recuerda luego por el día que él. No se recuerda por otros días que te ha salido bien, te recuerdan el día que ha salido mal. Por lo tanto, yo creo que partíamos no solamente de una voluntad de los tres, que se demostró que aquello fuera cordial, correcto, y lo fue, lo cual, muchísimas gracias. Claro. Y muchísimas gracias por ir, porque otros políticos no van, o tienen miedo, cosa que es legítima y tal. Pero también no nos olvidemos de una cosa, y teníamos en el debate una persona que ha sido 3 veces presidente de la República, otro que lo era y por tanto, y lo es, y tiene un conocimiento tremendo, y otro que lo quería ser, y que hacía... Con una gran experiencia de Estado. Bueno, Abel y también Martínez, a través del Congreso de los Diputados, que lo recordó varias veces para decir, oiga, yo también he estado en la institucionalidad, ¿no?, de este país. Entonces, por ahí ya teníamos mucho ganado. ¿Qué hubiera podido pasar también? Y creo que a futuro habría que considerar algunas cosas, y aquí hablamos después, que el formato tiene que abrirse un poquito más. Porque si en lugar de que tenga una sola réplica, pudiera tener una réplica, una contrarréplica, etcétera, ahí entramos en un debate que no tiene por qué ser fuera de tono, pero que sí puede tener una intensidad que no te la limite el formato. La no contrarréplica le afectó el ritmo. Exactamente, porque incluso en muchas cosas no había ni contrarréplica. Con lo cual estamos en una especie de suma de monólogos. Pero eso no lo digo despectivamente, porque el debate estuvo muy bien. Pero eso, y no era culpa de ellos. Pero eso lleva a un elemento importante en esto, de hasta qué punto la manera en que un participante responde al otro puede afectar o quitar ritmo al propio debate. Y sobre todo esa conciencia de saber que no hay contrarréplica, sino solo réplica. Porque entonces, si no hay contrarréplica, la réplica muchas veces, creo que sucedió, es un añadido. Exacto. Aprovecho para añadir otra cosa, que está bien, bienvenida sea, pero que no entra, digamos, en una profundidad del debate. Dicho y repito que hay que agradecer a los tres, que tuvieran una actitud absolutamente constructiva. Y yo creo, fíjate, yo sentí una tranquilidad, ¿no?, en mi identificación con el pueblo dominicano. Dije, bueno, con estos tres señores, cualquiera de ellos, yo me podría sentir tranquilo. Porque cuando el candidato Abel, en un momento determinado, dijo, yo coincido con el presidente de la República, o le reconozco, esa frase en un debate en España no me suena. No la recuerdo de haberla escuchado. Oiga, digo, bueno, porque la polarización es tan excesiva, cuidado, y en Estados Unidos, que duda cabe, que hay un clima guerra civilista, como todo el mundo sabe, pero esa cordialidad o ese reconocimiento institucional, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente o el candidato, amigo, eso no es común. Por eso me llamó la atención, por ejemplo, en el tema haitiano hay una coincidencia por ejemplo interesantísima. Lo de las 3 causales ni se tocó en esencia porque los 3 andan por la misma cosa. Eso es. Entonces, eso puede preocupar en términos del debate en sí, pero bueno, qué buena salud tiene la democracia dominicana con estos 3 señores que pueden ofrecernos esto. Pero detengámonos, por favor. Sí, pero... porque detengámonos con Abinader ahora, porque ya tocamos a Fernández, por favor. Sí. Abinader. Bueno, Luis Abinader conoce los asuntos porque tiene los expedientes encima de la mesa. Los trata, está, entre comillas, más actualizados. El otro se lo tiene que estudiar. Luis Abinader los tiene de tomar decisiones, toda la semana. Por ejemplo, yo no conocía, pero me pareció interesante. Oiga, yo cada semana voy 4 horas con la policía, etcétera y tal. Eso es muy llamativo, muy interesante y no hay mucha gente que lo haga. Entonces, eso efectivamente es así. Yo creo que Luis Abinader, lo debe saber él también, no es un dialéctico de la calidad y de la categoría que tiene Leonel Fernández, eso es evidente, pero él defendió ahí sus posiciones y creo que fue a resolver el debate, a no meterse en asuntos y ya con esa inercia inicial de que, bueno, estamos aquí porque yo he aceptado y no tenía por qué hacerlo. No lo hizo de modo arrogante, no lo percibimos, pero tenía, si me permites en tenis, el saque ya lo tenía dado. Claro, no, y se notaba demasiado relajado,
hasta se relajó a sí mismo, que denota mucha salud. No lo conozco tanto como Mucha para salud. decirlo. No, cuando dijo lo de Toyota, él se le hablaba de Toyota, no era muy despectiva. Sí, Entonces él se relajó. Sí. Así mismo que fue el momento más luminoso y simpático, porque yo creo que hasta los adversarios de él lo sintieron bien. Incluso luego llegó al exceso de invitarlos a cenar, que a cena Aznar González es un poco difícil, o Rajoy Sánchez. No hay constancia. No hay constancia. Y hablemos entonces de Abel, que es el chiquito de los tres, ¿no? Yo no lo conocía, ni lo conozco, no he tenido oportunidad de saludarlo, sí al presidente Abinader y varias veces, por supuesto, a Leonel Fernández, también por veteranía, digamos, ¿no? Claro. En mi coincidencia, porque me invitó a hacer una conferencia en Funglo de hace tiempo, porque quiso venir a Next Educación y vino a tener un debate muy interesante con un referente jurista español, Antonio Garrigues. Fue una conversación maravillosa entre ellos dos y tuve la inmensa suerte de participar ahí también, porque no había tanto debatir posiciones, sino contribuir a puntos de vista. Por tanto, sí lo conocía y no a Abel. Y a mí me sorprendió, y tengo que decir que me sorprendió positivamente. Él tomó una opción de dirigirse, creo, a un segmento de la población de menor capacidad, digamos, adquisitiva, de más necesidad. Habló desde el minuto uno, conectando, y tengo que decir que en el minuto inicial mi impresión fue que estuvo mejor. Estuvo mejor porque Leonel todavía no había aterrizado, porque Luis Abinader pues estaba mucho más formal, digamos, y en cambio él fue directamente a decir: los que no llegan a final de mes, los que tienen dificultades, tremendo, los que no saben lo que van a comer mañana. Esa frase, que la dijo 2 o 3 veces, te marca una voluntad de conexión con el electorado que yo creo que incluso influyó a todos en el debate, porque dice: cuidado, no vamos a tener aquí una discusión de expedientes administrativos, que alguna vez en alguna pregunta sí fueron muy complejas, ¿no? Sobre todo las jurídicas, y sin embargo ahí fue una voluntad de conectar. A mí me sorprendió positivamente. Que yo escribí en medio del debate un poco que me llamó la atención que hay un momento donde tú sientes que Abel, que es el pequeño, que es el que sí tiene que ganar, debió quizás arriesgar más. Yo lo sentí poco confrontacional, cuando el retador tiene que tumbar al campeón. Entonces ahí sentí que él, que comenzó muy bien, y tuvo una frase muy acertada con aquello de que yo no soy intelectual, ni soy economista, ni empresario. Dibujó a los compañeros que tenían allí. Yo no soy empresario, yo no soy intelectual. Ya sabemos por quién iba. Yo a partir de ahí pensé: viene la guerra. Algún nivel de confrontación, sin llegar al españolismo terrible, porque aquello de Sánchez con Rajoy fue aquello muy duro. Bueno, le dijo en un momento determinado al presidente del gobierno, mira, yo estaba sentado en medio y me estremezco de recordarlo. Le dijo exactamente la frase: el presidente del gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Yo en aquel momento pensé que Rajoy se levantaba y que se iba. Yo le había dicho al realizador: vamos a hacer una mesa pequeña. ¿Para qué? Y yo dije: para que haya más tensión. Yo en aquel momento pensé: ¿por qué no la hice grande? No digo esas mesas de Putin que pone al invitado a 6 metros, no, yo no digo eso. Pero hombre, un poquito de aire, porque se echó hacia atrás y dijo: hasta aquí podíamos llegar. Y yo: se levanta, se levanta. Y yo empecé a pensar, a ver cómo hablo para darle paso a tiempo a los de la publicidad, los de los controles de 22 cadenas que estaban conectadas. Al final no se levantó, pero es verdad que el debate allí se rompió. Y a partir de ahí yo les planteaba: oiga, pero es importante el tema de Cataluña. Sí, de acuerdo, pero volvamos a, usted me ha dicho a mí, etcétera. Oiga, es importante el tema internacional. Sí, lo que quiera, Manuel, pero usted me ha dicho o me ha dejado de decir. Ahí hay momentos que una frase rompe un debate. Y desde luego aquel debate en 2015 entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy quedó absolutamente fracturado. Bueno, es una pena que sospecho no tendremos tiempo de tocar los debates españoles y la política española. Pero son más agresivos. Pero haremos el esfuerzo. Hay un aspecto importante que influye mucho en el desarrollo de un debate, y es el contenido y la redacción de las preguntas. ¿Cómo tú valoraste la selección de las preguntas y la redacción? Porque las formas valen mucho. Bien, yo tuve la impresión de que algunas eran especialmente alambicadas, ¿no? Particularmente la que hacía referencia
a la justicia y al nombramiento del fiscal general del Estado. Bueno, vosotros llamáis aquí el procurador, etcétera. Yo creo que estudiantes de Derecho hubieran tardado un ratito para comprenderla, ¿no? Esa es mi opinión. Por suerte, ellos las conocían anteriormente, pero hombre, yo creo que con mayor sencillez hubiera podido. Pero en fin, nada es perfecto, todo está bien. Quiero decir que el éxito era tan grande y el debate salió tan bien que tampoco vamos a detenernos a una crítica concreta que nos puede pasar a cualquiera. Pero es verdad que por suerte ellos conocían las preguntas, porque algunas eran complejas y además se notaba que las conocían, porque en la medida que hace una pregunta compleja, pero ya uno sale y arranca al que le toque en aquel momento, es que no ha tenido ni tiempo de pensarlo. Sí, porque lo traía preparado, lógico. Sí, porque hubo el asunto que esto aquí hubo una gran, no sé cómo se hace en España, pero aquí hubo toda una negociación de los temas y de ellos los temas, todos sí, pero manejaban, las preguntas, no. Ellos manejaban los temas casi las preguntas, porque el tema te lleva a la pregunta y fue un proceso de negociación interesante entre las tres fuerzas. Por supuesto, es que el tema es necesario para ordenar el debate. Porque imagínate que empezamos a hablar de economía y uno saca a Haití, dice, bueno, ya tocará Haití en su momento, o saca un tema de la justicia, no, pero no estamos hablando de políticas sociales, etcétera. Es decir, para que el debate quede ordenado hay que marcar los temas. Yo tengo la impresión que aquello fue a un poquito más a las preguntas directamente. Pero bueno, déjame subrayar, fue un gran debate. Yo le agradezco como ciudadano que estudia los debates en el mundo, porque no solamente estudio y organizo los de España, que ahora incorporamos cómo fueron los debates en República Dominicana, porque además llega tarde, como decía, pero la luz de debates ha sido impresionante, ¿no? Bueno, y los estudiantes de NECH ahora tienen un tema más para su trabajo final de maestría. Por ejemplo. Porque esto yo estoy dispuesto a hacer la segunda maestría para desarrollar el tema, porque la verdad que es sumamente importante. Un tema también que llamó la atención, algo que se usa mucho ahora, se ha demostrado el valor de lo emocional en la lucha político-electoral. No vi mucho, en algún momento el presidente Abinader se me puso un poco dramático, emocional, pero poquito, Abel también, Fernández un poco menos. Pero, ¿qué te parece que el hecho de que en el debate no se acudiera mucho a la parte emotiva, emocional, tan común ahora? No, está bien, es una buena observación esa que haces. Yo creo que fue un debate bastante cartesiano. Yo diría eso. Bastante cartesiano, más que emocional, fue cartesiano. Correcto, ordenada, precisa, número, esto viene aquí, etc. Otra cosa es la calidad de los números. Voy a plantear lo siguiente, porque aquí hay un tema que podríamos ver. Hubo una discrepancia evidente sobre qué grado de crecimiento tenía República Dominicana, y a uno le salían las cuentas de 6,5 y al otro le salían las cuentas de 3. Y evidentemente la matemática no falla. Por lo tanto, o uno tenía razón y el otro no. Primer elemento. Y otro momento que me parece recordar, cuando dijo el nivel de pobreza se había retrocedido o no había retrocedido, y también ahí había discrepancia muy interesante. Eso quiere decir que para programas futuros, y lo estamos estudiando en Next Educación, tendríamos que intentar introducir el elemento de verificador al tiempo. Porque si nosotros, en un debate futuro, en República Dominicana, en España o en cualquier país, somos capaces de colocar unos minutos después una columnita que diga el crecimiento fue 6,5, que estamos dando en la reunión, como decía uno, yo creo, ¿no? Le daba la razón a uno. O fue 3,5, como decía el otro. La pobreza está aquí, la pobreza está aquí. Un equipo de verificadores es muy interesante. En Next Educación estamos en diálogo con la agencia EFE, puedo decirlo, y es probable que lo hagamos conjuntamente. Estamos hablando con una agencia brasileña que se llama La Lupa, especializada en desmontar bulos, es decir, en combatir la desinformación, y creo que el debate todavía tiene un recorrido de crecimiento y de interés si fuéramos capaces de añadirle esto o hacer un programa a continuación simplemente aclarando. Fragmento. Este señor ha dicho esto hace media hora. Bueno, pues no tenía razón. Este señor estaba equivocado. En España ya se empezó a hacer en las últimas elecciones. Y créame que esto es un salto cualitativo muy importante. No, pero además tenemos 4 años para preparar el programa posterior al debate. Terminó el debate y aquí, señores, en el transcurso de estas 2 horas hubo este problema con el crecimiento. ¿Qué dice el Banco Central?
O sea, interesantísimo. Vamos a intentar hacerlo Por favor, ¿tenemos tiempo? en la maestría que dirijo en Unicaribe, que se llama Comunicación Política y Marketing Digital, y vamos a seguir haciendo, hablaba yo con José Alejandro Aybar el otro día, vamos a seguir formando a personas para O debates. sea, en la Universidad del Caribe hay una maestría de NEX, pero Sí, que compartida. y se está desarrollando Sí. aquí de manera presencial, virtual. Con título doble, hay 50 Con título- alumnos en este Sí. momento, en dos grupos distintos, uno empezó antes, 33, otro es más corto, ahora entra un tercer grupo. Entonces, Qué bien. y además estaría muy bien que pudieras dar alguna clase ahí, Pablo, porque nosotros en NEX nos caracterizamos, cada uno enseña de aquello que trabaja. Así que quien enseña Sí, ciberseguridad es porque está en el mundo tecnológico y quienes estamos enseñando y aprendiendo Sí. con los alumnos y con la vida de comunicación somos periodistas y nos hemos dedicado a eso en todo momento. Por lo tanto, ojalá pudieras dar aquí, pudieras dar alguna clase. Pero fíjate, sería muy importante, como sugieres, que en los próximos meses y años estuviéramos perfeccionando el mecanismo de cómo a un debate se le añade un programa posterior donde se clarifican las cosas, con lo cual, sin desmerecer el que hubiera programas, a mí me invitaron a varios, pero sinceramente no fui porque no me pensaba que yo no tengo que ir allí a decir si han ganado esto o han ganado otro, son programas de opiniones, pero se trata, yo hablo de verificación de datos, oiga, esto es muy distinto, ¿eh? ¿Y cómo está avanzando en la democracia iberoamericana? Porque yo sé que Manuel Campo Vidal le da un seguimiento especial a todo el proceso democrático, no solo de España. Este elemento de los centros de verificación, que es un poco ya hasta una decisión de UNESCO al más alto nivel, reconociendo, luego el G7 te da el reconocimiento de que la desinformación, ahora en Davos eso quedó claro, la desinformación va a ser el gran, está siendo ya el gran problema para la democracia, que hay un problema de desprestigio y de valoración también en España del ciudadano hacia la democracia. Bueno, es que cuando hablamos del concepto de guerra híbrida, que parece que es un concepto, bueno, excesivamente intelectual, no, quiere decir que hay guerra de cañones, desgraciadamente, y ahí está Ucrania, ahí está Gaza, ahí están, cuidado, en el mundo hay 56 conflictos abiertos en este momento. Solo hablamos de Gaza, solo hablamos de Ucrania, hay 56, por Siria, por el Sahel, por Somalia y por tantos otros lugares. Pero hay otra parte, como señala muy bien la OTAN y su secretario general, Jens Stoltenberg, en el sentido de que la desinformación es un arma también. Es decir, que en el momento en que el Brexit se descuelga de la Unión Europea, no ha habido cañonazos, pero ha habido mentiras publicitadas intensamente desde el interior, favorecidas por agencias rusas, favorecidas por bots, es decir, la combinación, la guerra híbrida es una guerra de cañonazos, resumámoslo así, y una guerra de desinformación. Y tal como señalas, y es cierto, hay que darle mucha importancia a esta otra parte de la guerra, porque desmoraliza ejércitos, mueve las opiniones públicas, genera rechazos a soluciones que están planteando los gobiernos, y todo eso hace que el mundo sea mucho más complejo. Es mucho más difícil para todos gobernar ahora que hace 10 años, porque hay otros recursos, porque interviene más la ciudadanía a través de las redes sociales, para bien y para mal, para las dos cosas, y desde luego sería muy importante que manejáramos estos riesgos y que los combatiéramos, porque si no, el resultado final es el que señalas en tu pregunta y que es cierto. La democracia hoy está más en peligro, yo creo que en todo el mundo y en algunos países de América Latina, que me preguntabas por Iberoamérica, oiga, en Nicaragua hubo elecciones, pero todos los candidatos estaban o en la cárcel o huidos a Costa Rica. Eso no son elecciones. En Venezuela no hay elecciones libres. En Rusia es un plebiscito que cualquiera discrepa, porque algunos opositores incluso han fallecido, como Navalny, y así sucesivamente. Entonces, fíjate que lo estamos hablando, Pablo, en un año muy especial, porque 2024 es el año, que recordemos, en el que se habrán producido más elecciones que en los anteriores. Por coincidencia, hay elecciones en la India también, hay elecciones en México, el 2 de junio, ha habido elecciones en Dominicana, hay elecciones en Panamá.
coincidente con esta cuestión. Ha habido y elecciones, y en España, tal como van las cosas, igual tenemos elecciones en cualquier momento, Bueno, incluso de las que no estaban previstas. No me tiente, profesor, porque No. estoy evitando caer No, pero déjame decir, en España. y el primer martes, después del primer lunes, como dice la Constitución americana, de noviembre, Sí. tendremos elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y entonces el panorama es entre esos dos personajes, ¿no? El que gobierna actualmente y el que quiere volver. Y si el mundo vuelve a tener a Trump de presidente a partir de enero del 25, cuando le tocaría tomar posesión, entonces, de todo lo dicho, póngaselo un poco más difícil. Me provocaste, voy a ceder a la tentación. No fue un exceso, no ha sido un exceso del Partido Demócrata presentar a un candidato con limitaciones evidentes en términos visuales, Sí. de comunicación, de locomoción. No es un, o sea, ok, el señor Trump, digo yo, es un impresentable. Dicho esto, también hay que decir que como tú me pones a un candidato tan limitado. Es incomprensible. ¿Qué pasó? No, es incomprensible porque viendo, lo digo con respeto, a Joe Biden, uno tiene la sensación de que puede no llegar a Navidad desde el punto de vista físico, Sí. porque no solamente es la locomoción, es un problema también de memoria, o es un problema de saludar a uno que lo habían enterrado hacía 15 días, o de preguntar por otra persona. Es decir, el nivel de lapsus, que todos tenemos lapsus y podemos aquí tenerlos en este momento, sea cual sea tu edad, es de un nivel increíble. Ahí hay algo que yo no comprendo. ¿Cómo no se ha presentado, se ha preparado a una persona alternativa? Y ahí fíjate que fue una gran revelación. Parecía al principio la vicepresidenta Kamala Harris, luego desapareció y ahora cuando la quieren resucitar no hay tiempo. Claro. Entonces, estratégicamente a veces los partidos, como dice en un momento determinado, casi es muy bíblico esto, pero Dios ciega a los que quieren perder. Y me parece que estamos en ello. Muy bueno. Pero volvemos, porque hay una discusión académica incluso, hay muchas investigaciones, esto ha sido tema de trabajos finales de maestría y algún doctorado, el efecto de un debate en las votaciones. O sea, ¿hasta dónde llega en momentos donde la sociedad digital ha encapsulado al ciudadano en su burbuja de confort, donde yo quiero ver un debate en verdad es para confirmar el mío y compartir las opiniones, no por bien o mal que lo haga el adversario, yo sigo aquí. Realmente, en su experiencia, los conocimientos, las lecturas, ¿es importante el efecto de un debate en las votaciones? Un debate siempre influye. Siempre influye, en muchos sentidos. Puede influir, no quiere decir que tenga que hacerlo en todo. Exacto. En primer lugar, porque un debate genera participación. No solamente en favor de los partidos que están ahí representados, en este caso en República Dominicana 3, sino incluso a favor de otros, porque hay más clima político, porque hay más tensión, porque el país se paraliza durante el debate, parecía un toque de queda ayer por la noche, como dijo una exalumna de NEX, Maxiel Suárez, me dijo, será un toque de queda, y yo creo que clavó el titular, ¿no? Fue un toque de queda, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que un debate influye. Influye en la participación para empezar. Influye porque hay liderazgos que ganas y descubres, léase el que hemos comentado de Soraima Cuello, Sí, y otros que aparecen y se dan a conocer y se conocían menos, léase el de Abel Martínez. Hay personas que defraudan, en este caso no fue, creo, el caso de nadie de los que participaron ahí, porque estuvieron bien, pero a veces refuerza unos liderazgos y sobre todo estimula las campañas. Por tanto, todo eso sucede con un debate, o puede suceder, no todas las variables. Pero también pasan otras cosas que has insinuado en la pregunta y que es muy interesante. Normalmente la gente está en un grupo determinado, sea este partido, el otro, el tercero, el quinto, porque quiere confirmar sus posiciones. Pero el debate es el único momento en el que está obligado a escuchar la opinión del otro. Por lo tanto, no sigue solo uno en su microclima o macroclima, digamos, de redes, sino que tiene que escuchar lo que dice el del lado, y al del lado le sucede lo mismo. Con lo cual, el debate en un momento
digamos, de esplendor, entre comillas, ¿no?, de la sociedad digital, que también tiene sus miserias, como sabemos, pero bueno, en ese momento también se convierte en una especie de regulador, de ruptura de los muros construidos digitalmente entre grupos de opinión distintos y a veces contradictorios, ¿no? Precisamente, y quizás esto es una buena pregunta para cerrar, ¿qué va a ser de la democracia liberal occidental con los efectos, no los positivos que están ahí, sino con los negativos de la sociedad digital, en el sentido de ese encapsulamiento, el sesgo cognitivo o cognitivo? O sea, esto que estamos viviendo, porque las valoraciones de, por ejemplo, Latinobarómetro, en el caso de América Latina, es que cada día más ciudadanos están dispuestos a cambiar libertad por seguridad, derechos humanos por seguridad, y ahí está El Salvador. Pero en Europa está pasando lo mismo. Bueno. O sea, ¿qué pasa? La sociedad digital está aquí, tiene cosas positivas. Ahora, esas cosas positivas, es como si, en el caso, por ejemplo, europeo, yo desde fuera digo, y vi a Josep Borrell, una excelente entrevista que le hicieron en Next Educación, que dirigió, hace unos meses, sobre geopolítica, sobre gran geopolítica. clase de geopolítica. Sí, el problema es que uno percibe como que los enemigos de la democracia utilizan los valores fundamentales de la democracia para dañarla terriblemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad digital? Democracia. Bueno, yo creo que el riesgo es muy alto y estamos pasando momentos difíciles. En Europa, has hecho referencia, el día 9 de junio hay elecciones, dentro del marco de cuántos países van a elecciones. Exacto. Todos los países, los 27 de la Unión. Claro, que el Parlamento Europeo sea gobernado por una mayoría, como es ahora la suma de democristianos, socialdemócratas y liberales, pero que no sea así y sea otra mayoría, porque ha crecido la extrema derecha en coalición entonces después con algunas opciones de derecha, cambiaría todo, cambiaría la política migratoria, cambiaría la prevalencia de determinadas inversiones en ciencia precisamente para tener autonomía frente a los grandes y sobre todo frente a los Estados Unidos y así sucesivamente. Pero no le echemos la culpa de todo a la tecnología. Los medios están ahí, pero el factor humano es determinante. Y muchas veces el propio Josep Borrell dice, no hemos sabido explicar suficientemente bien qué es esto de la democracia, qué es esto de Europa. Y dijo una frase realmente muy importante. Dijo, estamos acostumbrados a vivir sin guerra y creemos que es normal. Y nuestra posición, la historia, es una posición de violencia. En guerra, en dictaduras o en cualquier otra forma, digamos, de expresión, pero coercitiva sobre las libertades de las personas. Fue una advertencia que primero chocaba, pero luego hay que pensarla. Y yo hice una reflexión sobre mi propia familia. Mis dos abuelos, el Campo y el Vidal, fueron movilizados para la guerra de África que España tenía en Marruecos a principios del siglo XIX. Mis padres nacieron en la dictadura del general Primo de Rivera. Yo nací durante la dictadura de Franco. Mis hijos, por suerte, han nacido en una democracia constitucional. Tengo yo que explicar muy bien a mis hijos que esto no es lo normal en la historia de su familia. Porque yo cuando era joven no sabía si terminaría viviendo una democracia como la que tenía en Francia o la que veía en Italia, porque estábamos en una dictadura que parecía que la frase era todo atado y bien atado para la continuidad. Por lo tanto, hay que explicar muy bien a la gente joven esto que dice Borrell y que te lo puedes aplicar a tu familia, porque claro, si miramos mi reflexión familiar para un francés que ha estado en 2 guerras mundiales en el siglo XIX, pues fíjate, si se lo decimos a un italiano, ya no te cuento a un alemán, si lo decimos a unos británicos, así que atentos. Lo normal no es vivir como estamos viviendo ahora en muchos países, desgraciadamente otros ya lo perdieron o están en una guerra. Por tanto, hay que proteger la democracia, hay que utilizar bien los medios digitales, hay que tener un compromiso
con los valores fundamentales de nuestra sociedad para preservarla. Claro. Vencer de alguna manera ese riesgo que señalas, que es verdad, de te cambio libertades civiles, te cambio respeto a los derechos humanos por seguridad. Pero te dirá la señora salvadoreña, es que yo no podía llevar a los niños al colegio porque es que las bandas y las maras me arrasaban o me quemaban mi casa. Claro. Todo eso lo tenemos que jugar muy bien porque el mundo podría ser bastante peor de lo que es y tener muchos más problemas dentro de muy pocos años. Así que preocupación total. Finalmente, finalizando, ahora sí, desde la experiencia de Manuel Campo Vidal, ¿ve con buenos ojos que la Junta Central Electoral creara una especie de departamento dentro de la institución que se ocupe de todo lo que tiene que ver con los debates electorales, incluso la capacitación? Porque en España ha estado la Academia de la televisión, que es la que ha estado siempre, y como tiene cierta formalidad. Aquí tenemos varios debates, no solo el de Ángel, me imagino que ahora otras entidades van a seguir en esto, que es una gran cosa. Ahora y antes, porque Sí, CODE se ha organizado 18, 19, que es el Consejo Económico Social de Santo Domingo. Entonces está el caso y las universidades y medios de comunicación directamente. Sí, en el sur, yo vi en Bauruco, o sea, la cultura del debate, aplauso, está aquí. Y gracias, Manuel Campo Vidal, sí. Y no esperemos 4 años a volverla a recuperar, sigue en la sociedad. Entonces sería bueno, ve con buenos ojos Manuel Campo Vidal la posibilidad de que la Junta un poco, como gran árbitro, un poco también es una posibilidad razonable. A una formalización de que esto, hay países donde es ley. La ley y la Junta pues organiza esos debates. ¿Le parece bien, profesor? Es una posibilidad. Cada país se organice como cree conveniente. Lo importante es que se hagan y lo importante es que se reconozca que en República Dominicana ha habido un debate porque muchas personas han batallado por ello. Muchas instituciones han batallado por ello y quien tenía que conceder finalmente, doy ese paso, que fue el presidente de la República, lo dio, lo cual no puedo más que felicitar a todos los que trabajaron, a los que lo aceptaron, a los que fueron y a los que dieron ese mensaje de nos vamos a respetar en cualquier circunstancia. El no tener una polarización en República Dominicana, como estamos sufriendo en España ahora, tenemos en Estados Unidos, es algo a conservar. Muchísimas gracias. Un placer. Como siempre. Don Manuel Campo Vidal nos ha acompañado, ni una palabra más. Sean felices. He aquí una bendita entrevista oportuna. Muchísimas gracias, maestro. Un placer. Gracias, Pablo. Vámonos.